quiero presentar al chairman de nuestro evento. Se trata del doctor Rubén Buccelli. El doctor Buccelli es médico ginecólogo, maestro latinoamericano en ginecobstetricia, experto latinoamericano en climaterio y menopausia, past president de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, past president de la Federación Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina y autor de varios libros y trabajos de investigación en ginecología, anticoncepción y vitamina D. Bienvenido, doctor Buccelli. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche y todas las subsiguientes. Es para nosotros un verdadero honor compartir con usted. Gracias, muchas gracias, Carolina, por la presentación. Para mí es un honor ser parte de este foro anual y acompañarlos en esta importante labor académica y científica. Me da también mucho gusto que gracias a la innovación de este evento, hoy podamos conectarnos entre varios países y continentes para brindarles las actualizaciones profesionales que la salud femenina necesita. A continuación, quiero presentar al speaker de esta primera charla magistral de MUSA 2021. Se trata del profesor Santiago Palacios, quien nos acompaña desde Madrid, España. El doctor Palacios es director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer de Madrid. Es presidente de la sección de asistencia privada de la SEGO, presidente de la Fundación Española de la Mujer y la Salud, FEMIS, y presidente de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas, FOEMO. Tiene extensa experiencia como investigador principal y ha participado en varios ensayos clínicos. Bienvenido, doctor Palacios. Ay, querido profesor Buccelli, querido Rubén, no sabes qué placer me da el poder volverte a ver de esta manera virtual, pero que nos está acercando gracias a la tecnología. Lo primero, y de una manera simbólica, quiero darte el puño para unirnos otra vez. La tecnología lo ha conseguido y lo está consiguiendo. Y decirte que para mí es un verdadero placer estar en este foro internacional. Seguro que va a ser un éxito. Muchas gracias otra vez. Bienvenido, doctor Palacios. Queridos amigos, quiero empezar esta charla siendo científicamente un provocador. Y les voy a hacer una pregunta a todos mis compañeros latinoamericanos. La pregunta va dirigida. En un anticonceptivo oral combinado, cuando tú quieres individualizarlo de forma selectiva en una paciente, ¿qué consideras que es más importante? A, el tipo de estrógeno. B, la cantidad de estrógeno. C, el tipo de gestaje. Durante esta charla veremos cuál creo yo que es la respuesta. Dicho esto, vamos a pasar a la conferencia que es ideal, que son los beneficios adicionales de los anticonceptivos orales y el uso de acuerdo al perfil de la usuaria. Por eso quiero dar las gracias a Tecnofarma por hacer este curso, este foro internacional de formación continuada. Este tipo de foros nos acercan unos a otros y nos hacen aprender de todos y ver los truquitos que tenemos cada uno. Y de esto es lo que va. Fíjense que quiero presentarles cuáles son los intereses que tengo, las conferencias que doy, los grupos que estoy, etcétera, etcétera. Y aquí realmente este es un foro que está subvencionado por Tecnofarma, al cual, como he dicho antes, le agradezco. Y este va a ser la agenda de la charla durante los próximos 30-35 minutos. Primero, brevemente repasar cuál es la evolución de la anticoncepción. Después hablaremos de un punto para mí básico, que es la clasificación de las progestinas, de los gestágenos, como lo quieran llamar ustedes, la importancia de la actividad de los receptores, los riesgos metabólicos, posibles beneficios específicos que puede tener
un anticonceptivo en particular, y finalmente hablaré de lo que es el presente y el futuro, los posicionamientos. Para ello vamos a repasar muy rápidamente y muy someramente, y lo van a entender. En los años 60 es cuando apareció, del siglo pasado, ¿verdad?, los primeros anticonceptivos. Eran unas píldoras con unas altas dosis de etinilestradiol. En los años 70 disminuyó en gran cantidad el etinilestradiol y se empezaron a dar las píldoras con 35, 30 microgramos de etinilestradiol. De hecho, esa cantidad de estradiol está en muchos de los anticonceptivos actuales. En los años 80, acuérdense muchos de ustedes, empezamos con las píldoras bifásicas, trifásicas. Realmente la FDA es cuando empieza a reconocer los efectos beneficiosos de los anticonceptivos hormonales orales más allá de la propia anticoncepción, por ejemplo, sobre el endometrio, sobre el cáncer de ovario. Es decir, es cuando ya empezamos de una manera, diría yo, más masiva a prescribir anticonceptivos hormonales. En los años 90, muchos os acordaréis, empezamos a dar dosis más bajas de etinilestradiol, del estrógeno. Empezamos a dar 20 microgramos e incluso 15. Acordaros alguno de vosotros, pero 15 se quitó porque producía muchísimo spotting. En los primeros años de este siglo, los años 2000, empezamos con las pautas extendidas. 24/4, que hoy por hoy es la que más se utiliza, 84/7, y después aparecieron los nuevos gestágenos como la drospirenona o la clormadinona o el dianogés, que todavía y son los que ahora realmente estamos utilizando en más cantidad, y aparecieron también las primeras vías de administración diferentes a la vía oral, los anticonceptivos en anillo y el uso de los parches por vía transdérmica. En la década pasada, en los 2010 al 2020, se empezó a utilizar mucho más y aparecieron los anticonceptivos con 17 beta-estradiol y valerato-estradiol, intentando mitigar el riesgo, sobre todo tromboembólico. Y se siguió investigando con nuevos gestágenos y con nuevas dianas genéticas. El 2013 fue un año muy particular. Acuérdense que ahí hubo una gran pelea en si los anticonceptivos de tercera generación con gestágenos de tercera generación producían menos riesgo que los de cuarta generación en cuanto al tromboembolismo. Esto fue muy debatido, el riesgo tromboembólico. Sí se llegó a una conclusión muy importante. La conclusión fue que realmente lo que sí existe más riesgo de problema tromboembólico era con el embarazo que con cualquier tipo de anticonceptivo de tercera, de cuarta generación. Y por lo tanto eso fue y marcó un año que fue bastante controvertido para el mundo de los anticonceptivos hormonales. ¿En dónde estamos ahora? ¿En qué estamos en esta década, en los últimos años? Primero, se ha sentado los anticonceptivos con 17 beta-estradiol, ha hecho un boom tremendo las pautas flexibles, trimestrales, cuatrimestrales, los LARC, etcétera, los DIUs, los implantes, concepto un poco más extendido, están ahí. Los últimos años hemos visto emerger con una gran fuerza los POP, los progesterone only pill, o las píldoras solo de progesterona, o la DOP, los perinon only pill, la píldora solo de drosperinona. Estamos ahora, ya se ha aceptado en Canadá y en Estados Unidos por la FDA, otro nuevo anticonceptivo con el E4, el estradiol E4, ¿verdad? El estetrol, que es fetal, 15 microgramos por la drospirenona. Es decir, este mundo continúa y de eso vamos a hablar. Lo que no cabe la menor duda es que si yo quisiera hacer un resumen de lo que son toda la historia de la anticoncepción hormonal y la actualidad, diría que lo más importante, y estarán de acuerdo conmigo, es hacer un traje a la medida. Dicho esto, sí quiero desde ahora dejar sentado que hay un protagonista en la anticoncepción hormonal oral, que son las progestinas o los gestágenos, como lo quieras ver. Durante mucho tiempo pensábamos que el que tenía un carácter realmente de evitar la ovulación anovulatorio era el etinilestradiol, y no. Son los gestágenos, las progestinas.
que tiene una gran capacidad antigonadotropa y antifolicular, tiene una serie de beneficios más allá de la anticoncepción, pero también son o pueden ser responsables de efectos secundarios y riesgo tromboembólico. Por eso la clave, la llave, muchas veces están en el tipo de gestágeno que estamos administrando. Quiero dejar también otro punto importante. No discutimos ahora, ni nadie discute de la eficacia de la anticoncepción. Si ven ustedes la eficacia por el índice PAR, es muy parecida en cualquier tipo de píldora anticonceptiva hormonal o de solo gestágeno, o es también exactamente lo mismo con los parches o con el anillo. La eficacia está conseguida, es que si no hay eficacia no lo vas a sacar al mercado. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando? ¿Qué es lo que se pelea? En dos conceptos muy sencillos. En saber poner el traje a la medida, es decir, si una paciente tiene una cierta obesidad o tiene acné o tiene hirsutismo, ¿qué anticonceptivo le vendría mejor? Y desea anticoncepción, claro. Y el segundo es disminuir al máximo el riesgo tromboembólico. Luego, traje a la medida con los beneficios más allá de la anticoncepción y el menor riesgo tromboembólico posible. Son las dos grandes áreas donde se está trabajando en la actualidad. Recuerden ustedes estas diapositivas que les pongo yo ahora. Recuerden los beneficios no anticonceptivos, que son tremendos y tan importantes como son los que nos están dando la clave de la prescripción. Respecto al ciclo, pues bueno, evitan los ciclos irregulares, mejoran la dismenorrea, el exceso de regla, la hipermenorrea, y por lo tanto corrigen la anemia, los quistes funcionales del ovario los evitan, disminuyen el cáncer de ovario, de endometrial, el colorectal. Es una cantidad de beneficios que realmente uno tiene que recordarlos muchas veces para comprender por qué estamos y seguimos mandando tanto anticoncepción hormonal. Fíjense que previenen la pérdida de masa ósea siempre y cuando tengan estrógenos o etiliestradiol. En la enfermedad benigna de la mama, disminuyen la enfermedad benigna de la mama, evitan el embarazo ectópico y la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Y qué les puedo decir? Que no solo sirven como tratamiento preventivo, sino que además pueden ser verdadero tratamiento para el acné, el hirsutismo o simplemente para los trastornos en la perimenopausia. Durante mucho tiempo hubo una gran discusión, muchos también os acordaréis, ¿verdad?, los más veteranos, sobre si la anticoncepción hormonal aumentaba o no el riesgo de cáncer de mama. Y se zanjó con este bonito paper o este bonito metaanálisis o análisis de todos los estudios hasta el momento del British Medical Journal, en el que, como ven ustedes, está el 1 dentro del margen y por lo tanto podemos decir que no se aumenta el riesgo de anticoncepción. Otro tema que en cambio desde ya muchos años, hace más de 20 años se ha demostrado, es que los anticonceptivos hormonales sí tienen la capacidad de prevenir el riesgo de fractura, y más de cadera, y más en algunos casos cuando hay déficit estrogénico a lo largo de los años reproductivos. Un tema no falaz, sino importante. De tal manera, queridos compañeros, queridos colegas, que sí me parece importante saber individualizar, como he dicho, el anticonceptivo. Y para eso tendremos en cuenta los patrones de sangrado. Hay ciertos subgrupos de enfermedades concomitantes que te hacen utilizar uno u otro. Importante también es el cumplimiento, porque claro, lo que no se cumple no sirve para nada. La necesidad de métodos orales versus no orales. A lo mejor te apetece un anillo, o la paciente prefiere, o nuestra paciente prefiere utilizar un método no oral, ¿no? Y los métodos no estrogénicos que también están ahí. Luego, esa discusión médico-paciente, más que discusión, esa relación para decidir qué método es fundamental. Para mí el cumplimiento es uno de los temas más importantes. Y el cumplimiento viene alrededor de una serie de puntos en los que está la seguridad y la eficacia, evidentemente, pero sobre todo sobre los efectos secundarios. Me hincha, no me hincha, es otro de los temas en los que las mujeres muchas veces abandonan y por lo tanto tienes que saber
fijarte en el perfil, las características personales. No cabe en la menor duda que los beneficios no anticonceptivos, el que comprendan el método es otro punto importante, y después, ¿por qué no?, el precio también es otro punto que teníamos que hablar y dejarlo encima de la mesa. No cabe la menor duda que yo siempre en todas mis charlas de anticoncepción dejo muy claro, deberíamos de tener todos los ginecólogos, y de hecho sé que muchos lo tenéis, al lado nuestro, los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. Porque muchas veces te llega una paciente con una patología determinada y no sabes si le puedes o no, si está indicado o no, cuál es el criterio, la recomendación de la OMS, que hay 4 criterios, ya saben, recuerden ustedes, de elegibilidad, que es el 1, que te dicen que sí, que todo está, que lo puedes administrar sin ningún riesgo y con todos los beneficios. El 2, que es cuando los beneficios superan a los riesgos. Entonces el 1 y el 2 te dicen que sí que lo puedes administrar. El 3, cuando los riesgos superan a los beneficios, entonces realmente ahí te lo tienes que pensar y tiene que ser un caso muy especial. El 4, cuando está totalmente contraindicado. Luego yo sí lo tengo y muchas veces lo ojeo, y ya de tanto ojearlo, pues claro, uno se lo aprende, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente, que para mí es la clave de la individualización. Fíjense ustedes, esta es una tabla que tienen todos, tenemos todos, que nos la han enseñado 1000 veces, pero yo sí lo dividiría, fíjense, en gestágenos que proceden o derivan de los andrógenos, de la 19-nortestosterona, y por lo tanto con un perfil metabólico un poquito peor que los que están derivados de la progesterona, como la acetato-clormadinona, o de la espirolactona, como es la drospirenona. Es decir, yo dividiría naturales derivados de la progesterona, como es la clormadinona, o la espirolactona, como es la drospirenona. Y después los derivados de la nortestosterona. Porque yo sí creo que se puede marcar una diferencia, en este caso metabólica. Les pongo un ejemplo. Esta es la clormadinona, acetato de clormadinona, que es muy conocido y que, bueno, pues uno tiene que saber todas sus propiedades, como ven ustedes aquí. Yo creo que uno tendría que tener en su imagen, en la mente, con qué cantidad se puede unir cada uno de los gestágenos, qué atributos tiene, y yo creo que eso es vital. Este, por ejemplo, qué diferencia, qué posibilidades, qué vida media tienen, cuál es el metabolismo. Este es con la clormadinona, que yo creo que es importante, si interfiere o no con el citocromo P450, que nos habla un poco de su actuación a nivel hepático. Todo esto yo creo que deberíamos de tener esa fotografía importante para todos nosotros. Y aquí, por ejemplo, yo creo que esto es una de las bases de saber de cada uno de los gestágenos qué características tienen, cuál es su poder, si tienen poder antiandrogénico, si tienen un poder antimineralocorticoideo, qué actividad tienen, si son antiestrogénicos o no. Y este es un poquito el perfil que yo creo que es importante. En este caso he puesto el ejemplo de la clormadinona por ser un derivado de la progesterona. Y aquí está la dificultad. La dificultad está en este punto, que es la actividad en receptores. ¿Por qué digo eso? Miren, fíjense en la azul. Uno piensa, el estradiol, estrógenos, actúa a nivel de receptor estrogénico. Lógico. La testosterona en el receptor androgénico. Lógico. Los corticoides en el receptor glucocorticoideo y la aldosterona en el receptor mineralocorticoideo. Pero fíjense ustedes en el del medio, que le he puesto de protagonista. La progesterona puede unirse a receptores de progesterona, pero también de estrógenos, también de andrógenos, también de glucocorticoides y también de mineralocorticoides. Es decir, que un gestágeno puede ser totalmente opuesto a otro gestágeno, porque puede unirse o no a una serie diversa de receptores. Y aquí está la clave de la individualización. Ya les digo el secreto. La clave es conocer una serie de gestágenos
cómo actúan a nivel de todos estos receptores. Realmente eso no es fácil, porque esta es una tabla que ya sé que se ve muy mal y que todos ustedes conocen. Pero claro, aquí tenemos que conocer. Vamos a ponernos el caso del primero, que pongo yo, por ejemplo, la clormarinona, ¿no? ¿Es antigonadotropo? Pues claro. ¿Antiestrogénico? También. O sea que, por lo tanto, evita la ovulación. ¿Es antiandrogénico? Pues también, como lo es más todavía la ciproterona. ¿Es glucocorticoideo? Y tiene una actividad, y no tiene actividad antimineralocorticoidea. Bien, pues todo esto hay que saberlo de cada uno de ellos. Las virtudes, por ejemplo, la drospirenona sí tiene una actividad antimineralocorticoidea. Eso es una de las virtudes que puede tener la drospirenona. Y aquí cada uno de ellos, el Dianoges, que es un potente antiestrogénico en el endometrio. Lo vamos a ir viendo. Entonces ya, haciendo este perfil, vayamos a los riesgos metabólicos, que me parece muy importante. A mí esta diapositiva, que es una diapositiva de toda la vida, es la que siempre se me metió en la cabeza, que es progestinas androgénicas, mucho peor perfil que las progestinas no androgénicas, derivadas de la progesterona o, como sabemos, o también la drospirenona. Entonces, dos perfiles de riesgo muy diferentes. Miren ustedes, por ejemplo, en la coagulación, en la función endotelial, en la capacidad de inflamación, en la proteína C reactiva, en los triglicéridos. Es decir, sí que desde un punto de vista metabólico lo diferenciaría. Y esta otra diapositiva que ya he hablado antes. Y en eso estamos todos de acuerdo, pero sí que es cierto que esta pandemia que estamos sufriendo todos ha creado una llamarada en cuanto a los riesgos tromboembólicos. Entonces, están abandonando muchos pacientes los anticonceptivos hormonales sin saber que el quedarse embarazada tiene mucho más riesgo de tromboembolia venosa, de tromboembolismo venoso. Fíjense ustedes que si, suponiendo teóricamente, que yo eso lo discutiría y lo discutiría mucho, porque no estoy de acuerdo, y les diré después por qué, que los de tercera generación tuvieran más riesgo que los de segunda generación, les diría que las mujeres embarazadas y en el posparto tienen el doble que en los máximos de la tercera generación. Por lo tanto, el abandono de la anticoncepción hoy por hoy no está aconsejado, sino lo que hay que seguir son las medidas habituales. Es cierto que si una paciente sufre del coronavirus, del COVID-19, y está con sintomatología moderada severa, evidentemente hay que retirarlo por ser un factor de riesgo. Pero si es leve, no hace falta, o se puede sustituir por un solo gestágeno o por la vía vaginal. Bien, ya dicho todo esto, hemos hecho la antesala, ¿verdad?, de ir a beneficios específicos. Eso lo voy a poner en poquitas diapositivas para que lo tengan muy claro. Y estas diapositivas también son tremendamente conocidas, ¿no? Una es el efecto y el poder en el endometrio. Que saben que el más antiestrogénico en el endometrio, el que tiene una mayor capacidad, es el Dianoges, seguido de la clormarinona y seguido de la ciproterona. Entonces, pues nos está diciendo que en pacientes en el que tienen manchados irregulares o pérdidas, etcétera, bueno, ¿qué gestágeno deberíamos de utilizar con el equilibrestadiol? Es decir, ¿qué perfil de anticonceptivo buscaríamos, ¿no? También esta me encanta, que es la potencia antiandrogénica, ante la típica chica con acné o con seborrea o con hirsutismo, ¿no? Evidentemente, la acetato de ciproterona es una historia muy especial. Su potencia es la mayor como agente antiandrogénico, no cabe la menor duda, pero nosotros ya lo utilizamos solo como tratamiento realmente de un hiperandrogenismo o un acné moderado severo, ¿sí? Moderado severo.
Para el leve preferimos o bien el acetato de clormadinona, la drosperinona o el Dianogés. Y solo en los casos de moderado o severo, o seborrea moderada o severa, o hirsutismo moderado o severo, o acné moderado o severo, utilizamos el acetato de ciproquerol. Y otro punto que me parece muy importante, que es el de la propia paciente, que es la calidad de vida y la calidad sexual. Mira, hay pacientes que se quejan con un anticonceptivo que les disminuye la libido y le tienes que cambiar a otro. Luego es otro punto a tener en cuenta. Sobre todo hay que escuchar a la paciente y decidir el mensaje que te está diciendo y que te está transmitiendo. Sí es cierto que hay que chequear con 3 o 4 preguntas rápidas qué es lo que opina la paciente del anticonceptivo que le han mandado, por si es necesario cambiarle o no cambiar. De tal manera que uno, queridos amigos, tiene que hacer un posicionamiento al final. Tiene que decidir qué hacer y cómo individualizar. Y entonces yo os pongo un ejemplo que es con el acetato de clormadinona. Uno tiene que ponerse, pero con todos tenemos que hacerlo lo mismo, ¿eh? Bueno, pues sabemos que es un derivado natural de la progesterona. Esto me hace pensar que metabólicamente vamos bien. Un efecto claro antiestrogénico. Esto me hace pensar que en el endometrio va bien. Moderado efecto antiandrogénico, que para las mujeres que realmente tienen un acné, una seborrea, etcétera, va a tener una actuación aceptable, por lo tanto, en estos casos está recomendado, que no tiene efectos relevantes metabólicos y por lo tanto te da una cierta o una importante seguridad, ¿no? Entonces, de este tipo de 4 o 5 puntitos, tenerlos ahí, de cada uno de los gestágenos, está la clave de la individualización. Y vamos a movernos completamente. ¿Qué es lo que se está? Y yo quiero deciros lo último, ¿verdad? Porque uno siempre tiene ganas de decir, bueno, doctor Palacio, lo que ha dicho me lo sé casi todo. Voy a hacer unos toques de lo novedoso. Uno ha sido el concepto de la drosperinona sola, los 4 miligramos no micronizados de drosperinona, porque lo que se va buscando ante la misma eficacia es una mayor seguridad. Y por lo tanto, si yo evito los estrógenos, voy a tener teóricamente un menor riesgo. Es decir, yo también tengo una serie de pacientes en el que el anticonceptivo combinado con el estradiol me preocupa, que pueden ser las fumadoras, las diabéticas, las obesas, las mujeres con presión arterial alta, las mujeres con historia de trombosis, aunque haya sido por accidente, o las alteraciones de cualquier tipo, ¿no? Entonces, este tipo de mujeres es un grupo muy grande y extenso que la tenemos sin anticoncepción, porque la mujer que está sana, pues evidentemente no tiene problemas, le puede dar a usted el anticonceptivo que estamos acostumbrando de los que hemos hablado anteriormente. Entonces, por eso la idea de la drosperinona, de la píldora solo de drosperinona, era muy lógica. Vamos a ver si podemos abarcar, disminuyendo el riesgo tromboembólico, este tipo de pacientes de los que les he hablado anteriormente, es decir, tomar las ventajas de los anticonceptivos combinados y a ver si por otra parte superamos a lo que ya existe de los solo gestágenos, en el sentido del sangrado. Y eso es un poco lo que se basó esta investigación en la que he estado muy involucrada. Si ustedes se acuerdan, estos son los datos, hicimos un estudio face to face con el desogestrel 75 microgramos y vimos que realmente el perfil de sangrado era mejor, el estudio 302, que ya está publicado y que realmente pueden tener ustedes y leérselo muy bien. Luego, por tanto, era un perfil con un concepto muy claro. Era seguridad y mejorar lo que existe con solo los gestágenos. Y de tal manera que lo que sí se vio es que el riesgo tromboembólico utilizando los gestágenos de solo drosperinona pues era prácticamente o es totalmente cero, nulo. Luego es ese concepto de ir buscando una mayor seguridad ante la misma eficacia es lo que realmente se ha perseguido. Y tenemos otro nuevo que todavía no está en Europa, no lo tienen ustedes en Latinoamérica, solo está comercializado en Canadá y aceptado por la FDA, pero no comercializado en Estados Unidos, que es el estetrol. Vamos a hacer el estetrol, vamos a hacer una definición, el famoso E4. Ya tenemos L1,
L2, la estrona, el estradiol y el estriol, L3. Ahora el estetrol, L4. Está producido por el hígado fetal, atraviesa la placenta y se detecta a partir de la 9ª semana aproximadamente de gestación en la orina materna, y los niveles plasmáticos fetales son tremendamente superiores a los de la madre, hasta 12 veces superiores. Circula a muy altas concentraciones y tiene una vida media muy larga, que puede llegar hasta 30-32 horas. Esas son las características. Pero quizá para que entiendan ustedes el concepto del estetrol estaría esta bonita diapositiva. Esto comenzó en el Instituto Karolinska por uno de nuestros más importantes profesores que tuvimos en la década pasada, Dizalucci, húngaro. Existe la Fundación Dizalucci, que he tenido el honor de dar alguna conferencia en la fundación, y que él en el Karolinska ya lo descubrió, o sea que fue detectado ya en 1965, ya hace más de 60 años. Realmente en el 2001, un amigo nuestro, holandés, el profesor Bernie, dijo, oiga, esto le tenemos que sacar más jugo porque el estriol podría servirnos para tanto la anticoncepción como la terapia hormonal, que está ahora, y de hecho estoy en un estudio fase 3 en la menopausia, ¿no?, para los síntomas vasomotores. En el 2008 se publica, y lo tienen ustedes, un sumario de todos los datos que hasta la fecha había en el climaterio. En el 2000, entre el 2009 y el 2013, cambia de empresa, se empiezan a hacer todas las fases 2, porque había que hacerlas. En el 2015, Mitra, un laboratorio belga, en el que realmente les conozco mucho, adquiere todos los derechos sobre el estetrol y acelera su desarrollo, es decir, la fase 3, ¿no? Y bueno, ya se consigue en el 2016, se inicia la fase 3 en anticoncepción, se ha acabado ya la fase 3, ya están los resultados y ya ha sido aceptado en 2 países. Luego, por lo tanto, lo tenemos ahí, esta historia. Esta historia es muy interesante, porque el estetrol sí tiene una particularidad, que es, y lo tienen puesto en la diapositiva, sí se une a los receptores estrogénicos nucleares, pero no se une a los receptores de membrana, estrogénicos de membrana, dándole unas características especiales. Es decir, activa los receptores estrogénicos alfa nucleares, pero en cambio es un antagonista de los receptores estrogénicos de membrana. Y me dirán, bueno, ¿y a mí eso qué? Ah, por cierto, también le llaman de una manera especial, le llaman NEST, el Natural Estrogen with Selective Action in Tissues, es decir, estrógeno natural con una acción selectiva en los tejidos. Pues miren ustedes, sí tiene sus particularidades, porque el unirse a los receptores estrogénicos nucleares hace que tenga una respuesta uterina importante a los estrógenos y tiene una acción vasculoprotectora a largo plazo. ¿Y eso por qué? Porque van buscando también el concepto de disminuir los riesgos. Y en cambio, el que no se una o sea antagonista a los receptores estrogénicos de membrana, al no activarlos, son el responsable de que impida la ovulación. Luego, sí que es interesante el conocer y profundizar en este nuevo anticonceptivo. En el fondo, lo suyo también es demostrar que no son la eficacia, que todos son eficaces, sino que es más seguro con el uso del estetrol. Bueno, yo no tengo experiencia, porque con anticoncepción no he estado en la fase 3, sí en la menopausia, y bueno, las perspectivas no pueden ser más halagueñas. De hecho, fíjense, esta publicación, que sí la tienen ustedes, lo están utilizando con 3 miligramos de drospirenona. Es decir, la combinación, eso no lo he dicho, lo voy a dejar claro, son 15 miligramos de estetrol con 3 miligramos de drospirenona. Entonces, y esto es lo que realmente se ha aceptado en Canadá y en Estados Unidos. Recordarles que son 15 miligramos de estetrol, L4, más 3 miligramos de drospirenona. Es la combinación que realmente va a ser comercializada, o ya lo es en Canadá. Decirles también, por otra parte, que hemos hecho este repaso del pasado, del presente, de cuándo dar un anticonceptivo hormonal u otro, y de lo que tenemos ahora
y va a venir próximamente. De tal manera que esto abre, yo creo que un maravilloso debate, que yo estoy seguro que vamos a pasar a esas preguntas de mano del profesor Buccelli. Muchas gracias y espero las preguntas. Muchas gracias por todos sus aportes, doctor Palacios. Han sido muy valiosos para todos nosotros. Es hora de seguir con la ronda de preguntas generadas por los doctores que participan en este evento. Intentaremos responder la mayor cantidad de dudas. Sin embargo, si por falta de tiempo no podemos hacerlo junto al doctor, les pedimos que se preocupen, ya que las inquietudes pendientes las resolveremos y se las haremos llegar a través del correo electrónico que con él se registraron al evento. Vamos a iniciar con la primera pregunta, doctor Palacios. En cuanto a adicionar el beneficio de los anticonceptivos orales en la dismenorrea, ¿cuál de las combinaciones actuales es la más efectiva y por qué es lo que hace un doctor? Nos hace esta pregunta. Bueno, pues hablando de la dismenorrea y los anticonceptivos orales, es muy interesante, ¿no? Porque en una mujer con un ciclo normal, sin anticonceptivos, después de la ovulación, es cuando se empiezan a producir una gran cantidad de ácidos grasos omega 6 y cuando la progesterona va decreciendo progresivamente, gracias a la ciclooxigenasa, se empiezan a producir los leucotrienos, es decir, las prostaglandinas. Esas prostaglandinas son las responsables de producir una vasoconstricción y, por lo tanto, una anoxia, y esa anoxia estimula los centros del dolor o las terminaciones dolorosas. Esa es la dismenorrea esencial o primaria. Claro, cualquier cosa que inhiba la ciclooxigenasa, como pueden ser el ibuprofeno o los AINES, ¿no? En general, ¿no? Vale, pero si tú utilizas un anticonceptivo, evitas la ovulación, al evitar la ovulación, también rompes toda esta cascada de producción de ácidos grasos omega 6, etcétera, etcétera, y por lo tanto esa superproducción de prostaglandinas. Luego yo tengo que decir que cualquier anticonceptivo que evite la ovulación disminuye la dismenorrea. Es decir, cualquier anticonceptivo oral, yo creo que todos los anticonceptivos tienen dos ventajas, todos. Los anticonceptivos hormonales que evitan la ovulación. Una, que mejoran la dismenorrea, y otra, que disminuyen el sangrado. Son las dos virtudes que tienen todos los anticonceptivos hormonales, en este caso orales. Gracias, doctor. Hay una segunda inquietud que nos ha llegado y es la siguiente. ¿La acción de los anticonceptivos hormonales orales en dismenorrea es el mismo en androgenismo y acné? ¿O hay diferencias importantes a tener en cuenta en las diferentes combinaciones para individualizar a las pacientes? Bueno, aquí sí que hay muchas diferencias. Es decir, una cosa es que todos los anticonceptivos hormonales combinados mejoran la dismenorrea, y otra cosa es que si la paciente tiene cualquier signo de hirsutismo, seborrea o acné, ahí sí que hay que elegir, y ya lo hemos visto, un anticonceptivo con un gestageno especial antiandrogénico. Os lo voy a contar de otra manera. Realmente la testosterona, gracias a la 5-alfa reductasa, sobre todo la 5-alfa reductasa 1, se transforma en dihidrotestosterona, que es la que estimula o las células, o los folículos pilosebáceos para que haya un aumento del crecimiento del pelo, o estimula la glándula seborreica para producir más grasa en este sentido, o lo obstruye y produce acné. Luego, si yo evito o reduzco o bloqueo la 5-alfa reductasa, estoy evitando todo el ciclo de producción de seborrea, acné y hirsutismo. ¿Quién lo consigue? Pues los anticonceptivos antiandrogénicos, como la clormadinona, por ejemplo. Luego aquí, la clormadinona, por poner el ejemplo que hemos visto antes, la drospirenona, el Dianogest, pueden conseguir unos efectos claramente beneficiosos. Y en los casos
en los que toda esta sintomatología sea realmente moderada, severa, yo creo que aquí puede tener su sitio, y de hecho lo tiene el acetato de ciproterona. Y es el que muchas veces manejan los especialistas en casos severos, ¿verdad? Tenemos una siguiente pregunta, doctor. En una mujer a la que le preocupa mucho su imagen personal y desea anticoncepción segura, ¿cuál sería el anticonceptivo hormonal combinado de elección? Pues yo creo que a todas las mujeres les preocupa, ¿no? A todas. No, a ver, esa pregunta es difícil de contestar. En nuestra mente sí sabemos que los más androgénicos, o por ejemplo con el levonorgestrel, etcétera, son los que han mostrado un perfil, por ejemplo, de más retención de líquidos o aumento de peso, ¿no? Entonces, yo aquí sí que colocaría posiblemente la drospirenona como un gestágeno especial, o la clormadinona, precisamente por esa característica antiandrogénica también que tienen. Entonces, sería un perfil posiblemente de un gestágeno antiandrogénico al que yo preferiría o buscaría. Gracias, doctor. Continuando con las preguntas, nos llega una que dice, ¿desde qué edad puede iniciar una mujer anticoncepción hormonal combinada de forma segura? Uy, es una pregunta de rabiosa actualidad, diría yo, sería la expresión. La contestación, yo sé que me van a decir que es genérica, pero es verdad. No existe ninguna edad en la que no se pueda mandar y que no si lo considera un ginecólogo oportuno. No es cuestión de decir, yo a los 13 años, a los 14, a los 12, a cualquier edad y hasta cualquier edad se puede dar un anticonceptivo hormonal si está justificado y lo considera el ginecólogo. Yo creo que con eso he contestado. No hay un corte de los 18 años cuando son mayores de edad. No, es a cualquier edad. De hecho, en el último, en la drospirenona sola, de 3 miligramos, hay un estudio específicamente de mujeres adolescentes de 13 años para arriba. Luego, la contestación que desde España damos siempre a esta pregunta es: no existe ninguna edad si está bien indicado de la persona indicada por un ginecólogo. Creo que lo he dejado claro. Muy bien, doctor. En este mismo tema, seguimos con una nueva consulta que nos ha enviado uno de los asistentes. ¿Cuál sería el anticonceptivo hormonal de elección a largo plazo en una mujer con un síndrome de ovario poliquístico, con hirsutismo y acné? Bueno, la pregunta es muy buena, porque hoy por hoy la verdad es que el síndrome de ovarios poliquísticos es una enfermedad metabólica de insulinoresistencia y con repercusiones no solo durante la época reproductiva, sino después de la menopausia. Es decir, realmente los ginecólogos volvemos a tocar un síndrome metabólico interesante en general con el ovario poliquístico. Luego, de aquí, luego primero, el conseguir el tener una ovulación cuando no se desea hijos es obligatorio. Y si encima es con un antiandrógeno, otra vez los gestágenos antiandrogénicos aquí juegan un papel importante. Y yo diría aún más, si mientras que no se desee hijos, la utilización de una anticoncepción hormonal continua parecería que sería importante en estos casos. Y posiblemente también cualquiera de las sustancias que tenemos ahora para mejorar la insulinoresistencia, la metformina o bueno, el liraglutide que ahora tenemos también, y toda la familia de los análogos del GLP-1, que me parecen súper interesantes, y desde luego mantener el peso idóneo. Vamos, aquí volvimos a que sí es bueno la anticoncepción oral combinada y posiblemente con un gestágeno antiandrógeno. Sí, doctor, muy bien. Vamos avanzando y respondemos una nueva pregunta que tiene relación con la pandemia que vivimos actualmente. ¿Debe suspenderse la anticoncepción? Aunque algo de esto ya lo dijiste dentro de la charla, pero esta es la pregunta. ¿Suspenderse la anticoncepción hormonal en una mujer con COVID-19 o antes de la administración de la vacuna de COVID? Es también tremendamente interesante.
Y sí lo hemos repasado, porque yo creo que a todos los que me estáis viendo os ha pasado que os lo han preguntado. Entonces, la primera pregunta es, una mujer está tomando un anticonceptivo combinado, cualquiera. ¿Para dónde? Tiene COVID. Si la Sociedad Española, esto lo ha analizado, la Española de Ginecología y Obstetricia, de menopausia, perdona, con la Sociedad Española de Menopausia con la dermatología, y la decisión fue que si la sintomatología es leve, no hace falta pararlo, o si se quiere se puede pasar o a la vía vaginal, un anillo, por ejemplo, o a un solo gestaje. Pero si la sintomatología bueno, y en alguna ocasión, si tienes duda, le puedes pasar a heparina bajo peso molecular. Y si la sintomatología es moderada o severa, sí se debe de interrumpir y, por supuesto, poner la heparina de bajo peso molecular. Entonces, eso en cuanto a la que padece el COVID. Y la que se va a vacunar, no hay ningún paper, y lo he mirado porque me están preguntando, como a todos vosotros, no hay ningún paper que señale que una mujer que se va a vacunar tenga que suspender cualquier cualquier anticonceptivo que sea hormonal o no sea hormonal. Pero, por lo tanto, en este caso con la vacunación, no. Cuando se padece la enfermedad, si es leve, tampoco, o se puede, si se quiere, cambiar a un método o vaginal o de solo gestaje. Excelente, doctor. Esta es una pregunta que se hace todo el tiempo y que ha tenido una excelente respuesta para una orientación. Continuamos con esta interesante pregunta. En mujeres con síndrome metabólico u obesidad, ¿cuál es el anticonceptivo más recomendado? Bueno, es también otra pregunta. Claro, yo diría que aquí hay dos conceptos que me gustaría señalar. Yo no recomendaría los androgénicos, que son los derivados de nortestosterona, o sea que recomendaría o la clormadinona o la drospirenona. Y después aquí la drospirenona sí le hago un guiño, porque ya saben ustedes que es un antialdosteronémico y que baja un poquito la tensión arterial, etcétera, etcétera. Y no descarto, y me gusta, la vía vaginal, los anillos. ¿Por qué? Porque mantienen un nivel mucho más homogéneo. Son menores dosis de estrógenos, o de gestágenos, y además lo mantienen en un nivel continuo, mantenido, un nivel más bajo de las hormonas y mantenido de una manera sin el típico pico de la vía oral. Entonces tampoco lo descarto. Pero bueno, yo creo que desde luego tengo claro el concepto de o anticonceptivos hormonales no androgénicos, y a ser posible, bueno, el antialdosteronémico de la drospirenona que da un matiz, o la vía vaginal. Aquí una nueva inquietud, doctor Palacios. Seguro será muy valiosa su respuesta. ¿En cuánto tiempo de suspender un anticonceptivo oral y no quedar en embarazo se recomienda iniciar estudios adicionales para determinar fertilidad? Bueno, a ver, si lo he entendido bien, yo estoy con una señora que tiene anticonceptivos hormonales, y le quito el anticonceptivo. Todos sabemos que al mes siguiente ya tiene la misma capacidad de quedarse embarazada que una mujer que no estuviera tomando anticonceptivos. Es decir, no se tiene menos fertilidad al mes siguiente de haberlo parado. Entonces, yo pasaría al siguiente punto. Cuando yo pido un estudio de fertilidad en una mujer, pues por debajo de los 35 años suelo esperar que pase un año intentando quedarse embarazada, pues si no se ha quedado una mujer de 30 años embarazada en el primer año que lo está intentando, es cuando ya la estudio, y en las mujeres mayores de 35 años solo espero 6 meses. Por lo tanto, la contestación sería mayores de 35 6 meses, menores de 35 esperaría un año. Excelente.
Respondemos ya las últimas preguntas, doctor. La siguiente duda nos dice, ¿existe alguna contraindicación o precaución en pacientes que requieren anticoncepción, pero que tienen enfermedades autoinmunes? Esta es una pregunta, la enfermedad autoinmune es compleja. Y les voy a decir por qué. Por una parte, los anticonceptivos con estrógenos estimulan el crecimiento y la maduración de las células T, en ese sentido, y además estimulan un poco también las células B, luego por tanto la inmunidad, pero por otra parte también actúan sobre las citoquinas, es decir, este es un balance positivo-negativo, de tal manera que es un tema muy controvertido. Lo que sí, recogiendo un poco la Organización Mundial de la Salud, los criterios, ellos separan mucho el lupus eritematoso, por ejemplo, de la artritis reumatoide. En el lupus eritematoso, si tiene anticuerpos antifosfolipídicos, está totalmente contraindicado de la anticoncepción oral. Si no lo tiene, le consideran un criterio 2, es decir, en la que los beneficios superan a los riesgos, pero también hacen un guiño a los solo gestágenos o al dispositivo con solo gestágenos. Y, en cambio, la artritis reumatoide consideran también un criterio más o menos, es más positivo, porque parece que los anticonceptivos en los casos de artritis reumatoide tienen un efecto más positivo que en el lupus eritematoso, entonces aquí lo consideran también un criterio 2, es decir, que los beneficios superan a los riesgos. Luego, no es una contraindicación, excepto si existe anticuerpos antifosfolipídicos en el lupus eritematoso. Muy bien. Vemos que hay más preguntas en el chat. Lastimosamente solo tenemos tiempo para unita más. En donde me pregunta lo siguiente. ¿Qué características tiene el acné que puede ser manejado con anticonceptivos versus el que debería ser manejado por dermatología? Bueno, yo no lo sé. O sea, si siendo modesto diría que no lo sé. A ver, si el acné, el hirsutismo o la seborrea es leve o moderada, creo que somos los ginecólogos los que tranquilamente lo podemos mandar. Si es severa, creo que el dermatólogo, porque también le podrá añadir en muchas ocasiones un antibiótico selectivo específico, etcétera, etcétera. Entonces, yo trato los acnés, etcétera, leves, moderados, y cuando es severo, prefiero mandárselo al dermatólogo, porque yo creo que es más de su terreno. Con eso espero haber contestado. Muy interesantes sus respuestas, doctor, y esta última sobre todo. Doctor Palacios, han sido de gran aporte para este espacio académico. Muchas gracias también a todas las personas que nos han enviado sus dudas. Como he mencionado anteriormente, no es posible responder a todas, por lo que les pedimos revisen su correo electrónico en los próximos días, ya que por esta vía solucionaremos las inquietudes que han quedado pendientes en este primer evento virtual MURSA 2021. Muchas gracias a usted o a ti, profesor Buccelli, como siempre, una moderación excelente, un abrazo muy cariñoso desde la distancia y la cercanía que tenemos ahora. Un abrazo. Ha sido un gusto escuchar su ponencia. Quedamos muy agradecidos con usted, doctor Palacios, por todos los conocimientos brindados en el día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes por su participación. Creo que ha sido una jornada de mucho aprendizaje y esperamos que esta información aporte a su desempeño profesional. Por mi parte me despido. Ha sido un honor el acompañarlos y sobre todo a ti un gusto, doctor Palacios.